Estamos entrando en una Semana Santa donde muchos se preparan. Yo recuerdo, me ha tocado estar en Estados Unidos, por Europa, me ha tocado estar en Centroamérica con la Semana Santa. Y la Semana Santa la festejan la semana. No sé si entiende. La Semana Santa, ¿qué es una semana? ¿Cuántos días son? 7 días. En Centroamérica, donde yo lo vi, no que me lo contaron, en El Salvador, en Costa Rica, en Guatemala, a mí me tocó vivir en distintas oportunidades experiencias de la Semana Santa. Y la Semana Santa es una... ¿Usted cuántos días celebra la Semana Santa? Según el calendario. Jueves y viernes. Pero allí no, se toman una semana de festejos, una semana de preparación. Ahora, en esa semana la gente aprovecha para viajar, para ir a vacaciones, para visitarse. Y lamentablemente, en esa semana es cuando la gente más se traslada, viaja, están las carreteras llenas, van para acá y para allá. Pero no solo eso, para todo el país se para todo el país. Y lo que hacen es mucho tipo de idolatría, donde celebran con distintos tipos de Jesús, con figuras de Jesús, y salen a celebrar su Semana Santa cargando, usted lo vio, pero ponen maíz, ponen distintas cosas y tienen que pagar para poder cargar al Cristo, que lo van llevando crucificado y lo van llevando. Ahora, según el que va pasando por la plaza principal donde está el templo, la catedral católica, ahí se paga más que en aquel lugar que si usted lo viene de a 20 cuadras. Es decir, se van turnando. Y es como que esa forma van de alguna forma identificándose con la Semana Santa. Pero algo peor fue que, de lo que pude vivir, es que me llamó la atención que había en muchos lugares muchas guirnaldas, luces prendidas. Y yo entré a preguntar, ¿por qué están las guirnaldas y luces prendidas cada 10 cuadras, 5 cuadras? Y me dijo, son los servicios velatorios. ¿Cómo? Sí, me dijo, es la única vez al año, Semana Santa, donde ocurren tantas muertes y las 24 horas, dice, están abiertos los servicios fúnebres. Y yo decía, pero ¿cómo es esto si el Señor nos vino a resucitar y acá se mueren? Hay algo que no estaba. Y yo estaba en una cruzada, en una campaña al aire libre, y enfrente veía las luces y la gente que iba justamente al servicio fúnebre, porque morían en asalto, morían en las rutas. Entonces, al otro día a la mañana me levanto en el hotel y mira, las personas viajaron, tantas personas murieron, más personas en Semana Santa que todo el año, porque justamente él estaba tomando el control de esa Semana Santa. Y yo quiero hablarles del verdadero sentido de la Semana Santa, que comienza en nuestras vidas desde que el Señor entregó su vida por nosotros y nos llamó a ser santos. No es que hay una Semana Santa, todos los días somos santos. Amén. Diga, todos los días tenemos un llamado a ser santos porque Él es santo. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Y yo la verdad estuve preparando un sermón prácticamente de 1 hora, 1 hora y media va a ser imposible, pero sí voy a dar algunos puntos clave.
que tiene que ver con un tiempo de la tristeza que hoy se vive en este mundo. Lo triste que se vive. Ya sea porque no tenemos dinero, por la enfermedad, porque no en el trabajo, porque nos fue mal en el matrimonio, por la pérdida de un ser querido. Por distintas circunstancias estamos viviendo cierta tristeza, que esa tristeza entra a nuestro corazón y nos trae una angustia, un dolor que aún nos separa de la comunión de Dios y que no nos deja orar. Es esto mismo, tristeza, que le pasa a la gente que está viviendo continuamente cargas y preocupaciones y luchas, ataques diabólicos, satánicos, enfermedades, cosas que nos vienen del pasado, familias donde vivimos, donde trabajamos, que tenemos que confrontar a día en la familia, el hogar, el trabajo, las necesidades. Y yo recuerdo una mujer llamada Ana en la iglesia, que usted lo va a leer en el libro de Samuel. Ana dice que entró en el templo y esta mujer, llena de angustia, de dolor y de tristeza, dice que con muchas congojas lloró amargamente. Su esposo le decía: ¿por qué no comés? Porque la tristeza lo que hizo fue cerrarle ¿qué? Le cerró el estómago. Pero aún con su estómago cerrado, con la tristeza, con la angustia, no pudo detener la confianza en Dios y en orar y postrarse a orar. Porque dice que ella, a pesar de todos los problemas que tenía en ese lugar, que se sentía pesada, se sentía menospreciada al no poder tener lo que ella quería, tener un hijo, a pesar de todo lo que se le había levantado. Yo no sé lo que a usted se le está levantando en contra, que lo lleva a estar triste, que le cuesta orar, que le cuesta alabar, que le cuesta adorar, pero esta mujer tomó una actitud de ese día, estando en la iglesia, de orar. Y le dijeron: ¿qué te pasa? ¿Te volviste loca? Y oraba con angustia, con dolor, con tristeza, con llanto. Y le dijo: no, porque yo estoy llorando no ante el diablo, sino ante Dios. Y lo que se llora con lágrimas, se siembra con lágrimas, Dios te lo da. Y esa tristeza se fue para la gloria de Dios y ella pudo tener el hijo que tanto deseaba en su sueño. Yo quiero decirte que detrás de tu tristeza, de cosas que están pasando, dice: pastor, si usted supiera lo que a mí me toca vivir. Dios lo sabe. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu familia. Dios conoce tu trabajo. Dios conoce tus sueños, tus anhelos. Aquellas cosas que se te han puesto, que no te dejan avanzar. Pero Él te dice: persevera. Persevera en lo que has creído. Porque lo que se siembra con lágrimas, con regocijo, Dios te lo va a dar. Con regocijo, Dios te lo va a dar. Y encontramos distintas situaciones de tristeza que nos toca sobrevivir. Nos vemos el ejemplo de las bodas de Caná de Galilea, que fue ese lugar donde Dios comenzó el ministerio para dar a conocer la gloria de Dios. Uno de los milagros más preciosos. Pero antes del milagro, ¿qué hubo? Tristeza, diga tristeza. Porque un matrimonio que se daban uno para el otro, miles de personas celebrando ahí, todo un pueblo, estaban los cristianos, los mundanos, estaban Jesús, estaba la madre de Jesús, los discípulos, estaban todos, y de repente los que tenían que estar como alegres y contentos se pusieron ¿qué? ¿Por qué?
porque iban a pasar la humillación más grande, el papelón más grande. ¿Faltaba qué? El vino. Les faltaba el vino. ¿Qué hace Jesús? La madre le dice, hagan lo que dice mi hijo. Toman las tinajas y las llenan de agua. ¿Recuerda el pasaje? 600, 700 litros de agua. Y no se miraron uno al otro, pero fueron obedientes. Fue como nosotros, como yo, obedientes. E hicieron lo que Jesús dijo. Cuando usted hace lo que Jesús dice, no va a haber victoria detrás de eso. Dios respalda su obediencia. Llenaron las tinajas de agua. Y esas tinajas que tenían agua, ¿qué pasó con ellas? Eran agua. Diga, era agua. ¿Qué es el agua? El símbolo de aquello del Espíritu Santo. El agua, la pureza, el agua del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Lo creen o no? Pero ¿cuándo ocurrió el milagro? ¿Cuando se llenaron con agua? No. ¿Sabe cuándo fue? Cuando las fueron a qué? A servir. ¿Sí o no? Si usted yo hoy le traigo aquí un vaso lleno de agua, él muerto de sed, acá el pastor Manuel, Víctor Asa, muerto de sed, el vaso está vacío, lo mando a llenar, y él de allá me mira y me dice, dame el agua, y yo no se la doy. ¿Cómo va a seguir? ¿Triste? ¿Sediento? ¿O ya está la victoria? ¿Cómo va a seguir? Sediento. ¿Cuándo ocurrió el milagro? Cuando las vasijas, ¿qué? Se las llevaron. Nosotros somos esas vasijas que Dios nos llena. Pero ¿sabe cuándo viene el milagro? Cuando nosotros servimos lo que está en nuestra vasija. Es el Espíritu Santo. Si hasta ahora no ocurrió el milagro, es porque lo que tienes adentro tienes que comenzarlo a dar y se transformará en el vino nuevo, en el gozo, en la alegría, en la liberación, y esa tristeza será gozo eterno en el Señor. Denle un fuerte aplauso a Dios. Lo que tú estás hoy recibiendo es el agua del Espíritu. ¿Cuántos están siendo llenos del Espíritu Santo? Pero ¿cuándo se va a manifestar? Cuando lo den. Dígale que está al lado, hoy vamos a hacer algo por el Señor. Vamos a darlo, porque entonces vendrá el vino nuevo de lo que habló Dios el Señor, el vino del gozo, de la salvación, de la alegría, donde Dios cambió nuestro lamento en baile. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y la gloria de Dios se dio a conocer. Diga, la gloria de Dios se dio a conocer. ¿Por qué? Porque cuando la vasija estaba llena, la sirvieron. Dígale que está al lado, tóquelo, vos sos una vasija llena. Y la gloria de Dios se va a dar a conocer cuando tú lo empieces a dar. Como Julio contaba, a las 2 de la mañana, a las 3, en el hospital, en el sanatorio, en las calles, en el colectivo, cuando usted lo empieza a dar, la gloria de Dios se va a dar a conocer. Denle ese aplauso al Señor. Y tenemos muchos ejemplos que la Biblia no habla de personas que han estado tristes. Y no solamente tristes, sino que han llorado. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que podemos ver en las Escrituras como 3, 4 veces se ha encontrado llorando. Pero llorando no quiere decir que es derrotado, diga no derrotado. Porque lloró ante la tumba de ¿quién? De Lázaro. Pero no lloró
porque perdió un ser querido, porque él sabía que no tenía el poder. ¿Para qué? Para resucitarlo, pero sin embargo estuvo triste y lloró. Y hay muchos pasajes que yo traje aquí marcados donde Jesús dice que se entristeció a causa del pueblo, de la incredulidad. Se entristecía, hasta lloró, pero no le afectó, diga, no le afectó nada, porque él tenía la completa paz. Él dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. ¿Por qué la tristeza, la angustia, las veces que lloró, las veces que lo blasfemiaron, que lo lastimaron, que lo hirieron, lo empujaron, que le hicieron de todo, no lo pudieron dañar? Porque él estaba lleno de ¿qué? De paz. ¿Está entendiendo esto? Pero hubo un momento, que fue el momento en la Biblia que justamente tiene que ver cuando él está anunciando su muerte. Y esto es en el monte Getsemaní. Después de haber estado predicando, él podía haberse entregado antes, podía haber muerto antes, pero tenía que esperar el tiempo del cumplimiento de su ministerio. Después de haber cumplido esos años de ministerio, él sabía que tenía que venir la victoria total, que nos iba a entregar lo más precioso a nosotros, a la iglesia, a ti pastor, a los pastores. Era el legado, la autoridad, la unción que estaba en él, la íbamos a aportar nosotros. Entonces los fariseos, todos los que estaban, lo criticaban, se burlaban de él. Y le pregunta a Pedro, Pedro, ¿y tú qué opinas? ¿Qué dices? Pero es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo, bien has dicho, porque no te lo reveló ni sangre ni carne. El Getsemaní, ya entrando al Getsemaní, pocos momentos antes, Pedro lo niega. Qué tremendas cosas que a veces, ¿no? Lo niega. Jesús explicando, me está llegando la hora. Y Pedro le dice, no, yo te voy a dar mi vida, te voy a defender. Y él le dice, Satanás te ha tomado, vete de mí. Satanás te ha tomado, te ha turbado. Yo tengo que ser entregado. Y luego de compartir la cena, va cantando un himno, van celebrando y van en ese lugar los olivares, donde estaba llena de hojas de los olivos. Getsemaní, un lugar reconocido como el lugar donde se compactaba, se trituraba para el aceite de la santa unción, donde iba siempre a orar. Dice la palabra de Dios que como lo hacía siempre, le dijo a sus discípulos, acompáñenme y vamos a ir a orar. Hay muchos pasajes que hablan de esto. San Lucas, capítulo 22, verso 39. Saliendo, dice, se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Él solía ir al monte de los olivos y sus discípulos también. No dejes nunca de orar. Lucas capítulo 22, verso 39. Saliendo se fue como lo solía hacer siempre. Yo no sé si estás haciéndolo
todos los días. Pero qué lindo ver esta mañana cuando llegamos, pastor, toda la iglesia arrodillada orando. Bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. No dejó de orar Jesús. Sabía que llegó el momento más difícil para su vida, que tenía que ser entregado. ¿Y dónde va a orar? En el lugar donde fue a orar siempre. ¿Dónde es el lugar que más frecuentaba? En los Olivos. En el lugar donde conquistó victoria, donde Dios le habló, donde Dios le ministró. En ese mismo lugar fue a orar y no fue solo. No dejó de orar porque venía la prueba grande, sino que los llamó a los discípulos y les dijo: vengan conmigo a orar. Si no puedes solo, toma este ejemplo de Jesús. Dile que está al lado: si no puedes solo, llámame para que ore por ti también. No te quedes solo. Dios ha puesto personas que también doblan la rodilla, que aman al Señor. Amén. Den un aplauso al Señor. No te quedes solo, pastor, en tu ministerio. Dios ha puesto personas que doblan la rodilla por orar al Señor por tu vida. Aleluya. Y dice que entró a orar y pidió que oraran, porque la hora en el Getsemaní era el momento que se daba ya a conocer los últimos pasos porque iba a ser entregado. ¿Quién lo entregaba? ¿Un desconocido? No, uno de ellos. No lo entregó un demonio, no lo entregó un diablo. ¿Quién lo entregó? Judas, uno de los que estaba con ellos lo entregó. ¿Qué te quiero decir esto? Es mal cuando los que están a tu lado te dan vuelta a la cara, te niegan, te blasfemian, que te entregan para que seas motivo de burla, motivo de estar mal. No le tengas miedo a eso, porque en el monte Getsemaní es en el lugar donde Dios le dio la victoria. Pero ¿sabes cómo fue? Esa victoria vino porque Él no dejó de orar. Diga, no dejó de orar, sino que hizo lo que hacía todos los días. Diga, todos los días. Pablo decía todos los días. Y fue a orar. Y cuando fue a orar, Jesús, siendo hombre y siendo Dios, entendió la situación. Ese monte de la transfiguración, ese monte de Getsemaní, tenía que ver con un momento de transformación donde el legado del Señor Jesús iba a pasar a nuestras vidas y tenían que estar preparados los discípulos para que luego nosotros pudiéramos recibir lo que Él tenía. Pero para esto había que orar. Diga, había que orar. No dejes de orar en los peores momentos de tu vida. Y cuando comenzó el momento de la oración, tomó un lugar aparte para que los demás no vieran lo que Jesús estaba viviendo. ¿Sabes lo que estaba viviendo Él? Diga, el peor momento de su vida. Usted dice, la cruz fue... No, yo no creo que la cruz haya sido el peor momento. Yo creo que el peor momento de su vida fue en el Getsemaní. Usted me dice, ¿por qué? Porque ahí Jesús se puso triste y lloró. Y se angustió. Y no se le iba la angustia.
y oraba y se levantaba e iba donde estaban los discípulos y los miraba y lo veían a él y él estaba triste, angustiado y ellos también se angustiaban más y le decían: velen, no se duerman, sigan despiertos porque el diablo nos va a atacar a todos si no. Tengo que cumplir la misión, tengo que hacer lo que el Padre me encomendó. Y volvió a orar. Lloraba, angustias, como gotas de sangre caían. Dice que el espíritu de temor, de miedo entró en él. Dice, y saliendo se fue y solía, como solía el monte de los olivos, y sus discípulos también se le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad para que no entréis en tentación. La tentación de caer, de negarlo, de entregarnos al mismo pecado. Dice, y él se apartó de ellos a distancia de como un tiro de piedra, y puesto rodilla oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál era? ¿Y cuál era la copa? Mientras él oraba, lágrimas corrían. Fue un varón experimentado en dolor, dice Isaías capítulo 53. En dolor y en quebranto. Le hicieron de todo, pero él nunca lloró como lloró ese día. ¿Sabes por qué lloró? Por la copa que el Padre le estaba dando. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Sabes cuál era la copa que el Padre le estaba dando? Él tenía que aceptar para salvarnos, para salvar tu vida, mi vida, la familia, el mundo. En una copa de pecados, día de pecados. Él vivió todo, le hicieron de todo, pero como estaba en completa paz, porque él era la paz, tenía la paz, no le afectó. ¿Sabe lo que le afectó? El pecado, diga el pecado. Entonces yo entendí y dije: wow, Jesús pecó. Y usted dice: ¿cómo Jesús pecó? Cuando tomó la copa, él no la quería. Pero si es tu voluntad, Señor, y tuvo que tomar una copa de qué. No fue de vino, no fue de agua, no fue de coca ni de alegría, una copa de dolor, de pecado. Y tomó el pecado. ¿Y qué fue lo que le afectó? Su alma. Porque cuando el pecado entra en uno, trae agonía, trae muerte, trae tristeza, trae maldiciones. Y en ese momento se sintió bajo el espíritu de muerte, de temor, de miedo, bajo maldición, como que sintió una separación con Dios, porque el pecado había entrado en él, porque tuvo que beber del vaso del pecado. Mira, anoche casi por 2 horas estuve llorando cuando entendí esto realmente. Ya lo sabía, pero cuando te lo vuelven a recalcar otra vez, que Jesús lloró en el Getsemaní y estuvo triste, angustiado, y los discípulos no pudieron con él porque él se sintió tan lleno de pecado. Hay algo que él no podía, porque él no cometió pecado nunca, es santo siempre. El Padre le dijo: bueno, ahora viene la salvación al mundo, pero para que el mundo sea salvo, tenés que tomar ¿qué? ¿Qué tenés que tomar? El pecado mío, el pecado de tu familia,
tus blasfemias, de tus mentiras, de tus engaños, de vivir una vida engañosa, una vida de mentiras, haciendo cosas que a Dios no le agradan, de juego, de alcoholismo, de prostitución, de pornografía, de odio, de venganza, de ira. Y cuando tomó esa copa, él se sintió el peor hombre, lleno de todo el pecado de la humanidad. Pero fue por un momento. Diga, fue por un momento. Porque luego Jesús lo levantó de la cruz del Calvario. El Padre levantó de la cruz del Calvario y le dio la victoria. Amén. Para que nosotros seamos salvos, sanos y libres.